día a todos. Hoy les presentamos lo que es la auditoría de base de datos. Proceso de monitoreo continuo y riguroso de los controles que la administración ha establecido dentro de los sistemas de base de datos y todos sus componentes para obtener una seguridad razonable de la utilización adecuada de los datos que son almacenados por los usuarios mediante los sistemas de información. Por lo tanto, el monitoreo y pruebas a los controles determinan la pertinencia y suficiencia de estos, permitiendo entonces ajustar, eliminar o implementar nuevos controles para asegurar su adecuada utilización. Objetivos generales de la auditoría de base de datos. Mitigar los riesgos asociados con el manejo inadecuado de los datos. Apoyar el cumplimiento regulatorio. Satisfacer los requerimientos de los auditores. Evitar acciones criminales. Evitar multas por incumplimiento. Evaluando así los siguientes objetivos. Definición de estructuras físicas y lógicas de la base de datos. Control de carga y mantenimiento de la base de datos. Integridad de los datos y protección de accesos. Estándares para análisis y programación en el uso de base de datos. Importancia de la auditoría de base de datos. Demostrar integridad, mitigar riesgos, mantener la información confidencial, los datos convertidos en información a través de base de datos y procesos de negocios, medidas para asegurar sus datos. ¿Quiénes participan en la auditoría de base de datos? Los auditores de sistemas, la tecnología de información, el cumplimiento corporativo, los riesgos corporativos, seguridad corporativa, términos similares a auditoría de base de datos, auditoría de datos, monitoreo de datos. ¿Qué se debe realizar antes de empezar una auditoría de base de datos? Debemos determinar cuánta auditoría necesita el sitio, determinar qué sistemas se van a auditar y configuren sus sistemas de archivo de auditoría. Además, se deben sincronizar los relojes en todos los sistemas. De esta forma, también debemos saber a quién auditar y qué auditar. Serán auditados todas las personas que interactúen con el sistema, sea por la aplicación o directamente en la base de datos. También los registros de la auditoría se harán en una tabla y la información se guardará. ¿Dónde ubicar los controles de base de datos? Entre ellos existen tres: los controles en la aplicación, los controles en la red, los controles en la fuente. El 1 es el que implica a cada sistema, módulo o compra. Se le debe adicionar el control. Esto implica modificaciones de código, compilaciones de programas y otros procesos necesarios para asegurar que todas las aplicaciones contengan el control. De esta manera, la alternativa resulta ser muy vulnerable, ya que es posible acceder a la base de datos por otros medios. Los controles en la red consisten en poner el control entre el usuario y la base de datos. Significa realmente tenerlo en la red. Esta alternativa tiene la ventaja de un único control, donde en una posición estratégica fácil de modificar y de administrar. Control de la fuente. Esta alternativa es la de poner el control directamente en la base de datos. Con este caso es posible conocer los valores de los datos antes y después de la actualización. Diferentes tipos de auditoría de base de datos, entre las cuales podemos encontrar la auditoría de actividades y la auditoría de transacciones. La auditoría de actividades consiste en controlar las actividades que realizan los usuarios en los objetos de la base de datos. Asimismo, es el proceso de monitoreo de las actividades de los usuarios que permite encontrar posibles accesos a objetos no autorizados. La auditoría de transacciones consiste en implementar una serie de controles que permiten llevar una bitácora de todas las transacciones que los usuarios realizan,
pero a nivel que podamos establecer una historia, cómo se produjeron los cambios. La administración del registro de auditoría. Por lo tanto, la administración del registro de auditoría es necesario analizar qué tipo de información deseamos auditar, qué es relevante y qué no, qué nos sirve en una investigación y qué información no tiene sentido auditar. De este modo, no produciremos tanta información y se disminuye la posibilidad de afectar el rendimiento del servidor. Entre la administración del registro de auditoría existen actividades sospechosas, las cuales se refiere que para empezar en el proceso de auditoría, comenzamos a auditar todo tipo de acciones que realicen los usuarios. Luego auditamos algunas acciones y luego aquellas que realmente sean pertinentes y por último auditamos al usuario o grupo de usuarios que nos preocupan. Concluimos que la auditoría de base de datos es el que garantiza un respaldo de la información modificada y eliminada. También se tendrá certeza de la veracidad de la información. Por otro lado, también se tendrá control al identificar el usuario IP de la máquina y hora de las personas que realizan cambios en la información.